Saludos a todos los que se están conectando. A ver, vamos a esperar a que mi invitada del día de hoy se conecte, la doctora Janet López. Ajá, ya la veo por acá. Vamos a ver. Ok, ya veo que tengo acá la solicitud de la enviársela también. Y el día de hoy vamos a estar conversando sobre manifestaciones orales del lupus eritematoso. A ver. Hola, doctora. Hola, hola Gaby, ¿cómo estás tú? ¿Todo bien, mi doctora Bella? ¿Usted cómo está? Muy bien. Gracias Gaby por esta invitación. Para mí es un orgullo, doctora, que haya aceptado esta invitación, poder compartir. Es un honor, de verdad, de mis doctoras más admiradas de la facultad. Y bueno, poder compartir, así sea obviamente a la distancia, pero es una actividad muy bonita que le agradezco mucho que haya aceptado. No, bueno, imagínate, gracias a ti Gaby. Quiero aprovechar el momento para felicitarte por esta iniciativa. Lo hemos estado conversando en estos días. Y bueno, de verdad que este es el momento para hacer educación continua, actualizarnos, repasar algunas cosas y algunos conceptos que teníamos de repente olvidados. Y bueno, has tenido una idea maravillosa, te felicito. Gracias, mi doctora. Voy a aprovechar de irla presentando para los que no la conozcan y así damos chance de que se vayan conectando más compañeros. Vamos a ver. Bueno, el día de hoy, como les dije, mi invitada es la doctora Janet López Lavadi, quien es odontóloga de la Universidad Central de Venezuela. También es magíster Scientiarum en Medicina Estomatológica y PhD en Odontología de la Universidad Central de Venezuela. Es profesora titular de la Facultad de Odontología de la Universidad Central de Venezuela y exdirectora de estudios de posgrado de la Facultad de Odontología de la Universidad Central de Venezuela. Actualmente es profesora de la Escuela de Odontología de la Universidad Nacional Pedro Enríquez Ureña en República Dominicana, donde se encuentra actualmente la doctora, y es autora de más de 50 artículos científicos del área de patología y medicina oral. Bueno, doctora, un orgullo para mí que esté acá y vamos a estar conversando entonces sobre manifestaciones orales del lupus eritematoso. Excelente. Ya, doctora, déjeme ver acá porque es que me dicen que se me escucha un poco bajo. Quiero saber si es solamente a mí o... A ver, hable usted un momento, doctora, a ver si la escuchan bien. Hola, hola a todos. Vamos a ver, vamos a esperar a ver a que nos respondan. Porque yo a usted la escucho perfecto, doctora. ¿Usted me escucha bien? Perfecto, te escucho muy, muy bien. Vamos a ver. ¿Qué nos ponen por acá? Bueno, la doctora Eva Pimentel nos manda saludos. Por acá Beso para Eva. sí, Edgar Cabrera también nos pone saludos a ambas, qué bueno verlas. Saludos, mi hijado. Vamos a ir viendo los mensajes mientras tanto. Eh, tenemos por acá la doctora Yolanda Osorio, Saludos, Yolanda. al doctor Aldo Leo. Bueno, sí, nos dicen que se escucha bien, que se escucha perfecto. Bueno, buenísimo. Entonces podemos dar inicio, doctora. Yo creo que sí. Qué bueno. Iniciemos entonces. Qué bueno. Bueno, doctora, un tema que lo estábamos conversando, ¿no? Quizás tan importante por sus similitudes con otra patología, con otra entidad. En este caso, pues hablando puntualmente del lupus eritematoso. ¿Cómo pudiéramos definir esta enfermedad, mi doctora? Bueno, cuando se estudia lupus el concepto es un poco largo, ¿no? Pero a grandes rasgos lo que se maneja conceptualmente de la enfermedad es que es una patología autoinmune, hay una alteración autoinmunológica en el individuo, es una patología crónica, multifactorial, mucocutánea, porque tiene potencialidad de afectar tanto piel como distintas mucosas. Y además su etiología en la actualidad todavía no está clara o es incierta. Se hablan de factores que pueden contribuir o actuar como factores gatillo para que se active la enfermedad, pero la verdad es que es una patología de etiología desconocida que además
afecta de manera importante a mujeres en la tercera década de la vida o en edad reproductiva. A grandes rasgos, ese es el macro concepto de lupus eritematoso. Perfecto. Y bueno, pues tengo entendido que tiene una clasificación que usted me comentaba que muchas veces en la literatura se consigue una clasificación que no es la correcta, que es una clasificación que está errónea. Bueno, quizás lo correcto no es decir que es errónea, pero casi todos los libros o textos de patología oral clasifican el lupus en lupus sistémico y en lupus discoide. En realidad, la clasificación más adecuada para esta enfermedad es sistémica y cutánea, porque el tipo discoide es un subtipo de enfermedad cutánea. Es una de las más comunes o las más prevalentes. Y en boca, más adelante cuando hablemos de las lesiones, vamos a ver que hay una muy en particular que muchos autores han tratado de establecer que es como la análoga del tipo mucocutáneo, del cutáneo crónico de piel, pero en realidad la clasificación ideal para esta enfermedad es sistémica y cutánea. Perfecto. Sistémica cuando están afectados distintos órganos o sistemas. El que más comúnmente se afecta es riñón. Pero además, por supuesto, cualquier órgano puede estar afectado en esta enfermedad autoinmune. Estamos hablando de sistema musculoesquelético, cardiovascular, muscular, cualquier sistema puede estar afectado. Y cutáneo cuando exclusivamente en el paciente hay manifestaciones en piel y mucosas. Pero cuando uno habla de la clasificación, uno dice que la enfermedad se comporta como un espectro, porque un paciente que se diagnostica inicialmente como un lupus eritematoso cutáneo, sin manifestaciones en otros órganos o sistemas, a través del tiempo puede evolucionar a una forma sistémica de la enfermedad. Entonces, por eso se dice... ¿Por qué, doctora? ¿Es porque no está controlada la enfermedad? ¿Es por algún predisponente que pueda tener el paciente? ¿Es por algún detalle en particular? ¿O es simplemente porque así se da la evolución de la enfermedad y que pueda pasar de cutáneo a sistémico No necesariamente el paciente que es diagnosticado con lupus eritematoso cutáneo en el tiempo invariablemente va a evolucionar a un sistémico, no necesariamente, pero es muy común que suceda, porque el sistema inmunológico va progresivamente sensibilizando o reconociendo como extraño a ciertos órganos o tejidos, y entonces al identificar un antígeno que no reconoce como propio, pues entonces se da la acción autoinmune. Pero no necesariamente un paciente con lupus cutáneo va a evolucionar a un sistémico en el tiempo. Pero es muy común que pase. Pero sí puede ser entonces porque a lo mejor el paciente esté descompensado, porque el tratamiento que esté recibiendo a lo mejor no esté haciendo efecto y que por eso a lo mejor pueda desarrollarse más afectaciones en los distintos órganos del cuerpo. También pudiera ser, ¿no? Sí, también puede ser. Porque lo que se busca con pacientes que tienen enfermedades autoinmunes es tratar de conseguir el tratamiento ideal y la dosis ideal de control. Porque lo idóneo en estos pacientes es que no sufran lo que se conocen como crisis agudas o rebotes del tratamiento. Entonces, a veces es un reto conseguir el tratamiento ideal para cada paciente en particular, porque muchas veces hay que establecer una dosis del medicamento, a veces se combinan varios medicamentos. Entonces, no es sencillo tratarlos y mientras se está buscando ese equilibrio para que el paciente se mantenga estable, podría darse una progresión de la enfermedad y por supuesto pueden irse afectando más órganos o sistemas o tejidos y entonces ahí ese es el momento en el que también puede evolucionar a una forma sistémica. Entonces se puede decir que el tratamiento en general del lupus siempre va a ser a nivel sistémico, o sea, un tratamiento de base pues para controlar esa diseminación de la enfermedad, ¿no? Sí, bueno, lo que se busca es modular el sistema inmunológico, controlarlo para que no ataque los propios tejidos. Entonces, bueno, generalmente se utilizan fármacos que tienen esa acción moduladora del sistema inmunológico. Pueden ser medicamentos, por supuesto, los esteroides son unos medicamentos muy utilizados, sobre todo para controlar momentos de
crisis aguda, porque ya todos sabemos que los esteroides tienen una acción inmunosupresora importante, pero además otros fármacos, azathioprina, otros fármacos también, por ejemplo, la cloroquina, que ha estado tan en boga recientemente. Tal cual. Una pausa un momento, Bueno, doctora, que por acá nos pone el padre William, que nos está saludando, nos pone bendiciones, mis niñas bellas, éxito, paso. ay, bello, amén. Beso, Padre, un beso. bendición. Sí, leía esto, doctora, volviendo un poquito sobre los antimaláricos, ¿no? Sobre Ujú. puntualmente, esto puede también entonces tener algún efecto secundario. Sí, bueno, claro, todos los medicamentos, cualquier fármaco tiene potencial de hacer algún efecto adverso, pero en el caso particular de los antimaláricos, que son tan usados en el paciente con lupus, sobre todo el que tiene lupus cutáneo, porque tiene una acción inmunomoduladora muy efectiva para la piel, tienen la capacidad de inducir pigmentaciones en la mucosa oral. Entonces es muy común ver en los pacientes preocupación porque de repente haciéndose un autoexamen de la mucosa, de la cavidad oral o de la mucosa bucal, se observan unas manchas oscuras, grisáceas o marrones que antes no veían. Entonces le genera preocupación, pero es un efecto adverso del medicamento y usualmente los fármacos que inducen ese tipo de reacciones adversas, pues cuando tú los suspendes al cabo de pocas semanas o de máximo un par de meses, ya las lesiones deben estar revertiendo o deben estar desapareciendo. Ah, perfecto. Y principalmente entonces, ¿cuáles pudiéramos decir que son esas manifestaciones bucales del lupus eritematoso? Bueno, el lupus tiene distintas formas de presentación en mucosa oral y lo más interesante de ellas es que además esas distintas formas nosotros hemos podido ver a través de una consulta muy especializada de lupus cutáneo que se lleva en el Instituto de Biomedicina del Hospital Vargas, que es donde hemos tenido más oportunidad de aprender sobre el comportamiento en la mucosa oral de esta enfermedad, es que hay distintas formas clínicas y eso la hace un importante diagnóstico diferencial de líquen plano, que tienen o comparten muchas figuras clínicas, tienen figuras clínicas comunes. Entonces, como en líquen, también hay manifestaciones y también hay predilección por zonas anatómicas. Por ejemplo, hay unas lesiones muy características que se desarrollan en la semimucosa de los labios, esa zona de los labios que las mujeres maquillamos, en la zona limítrofe entre la semimucosa y la piel. Voy a ir haciendo como el cambio de la cámara para mostrarlo, porque también quiero hacer el comentario que la doctora tiene un artículo científico muy importante que de hecho me comentaba que es utilizado de referencia en muchos programas de medicina bucal, de patología bucal, por la importante casuística que se estudió, doctora. ¿Será que comentamos un poquito primero sobre este artículo? Bueno, ese es el producto final de mi maestría, de mi tesis de maestría, justamente en ese servicio de lupus cutáneo que mencionaba antes en el Hospital Vargas de Caracas. Tuvimos la oportunidad durante 2 años de evaluar más de 100 pacientes y evaluar las características de la mucosa oral y observamos que aproximadamente un 10% de la población manifestaba lesiones en mucosa oral. Entonces, de esas lesiones en mucosa oral fue que pudimos lograr darnos cuenta cómo ciertas formas clínicas tienen predilección por áreas anatómicas. Entonces, por ejemplo, lo que mencionaba antes, en los labios, correcto, en los labios son comunes placas de superficie de aspecto escamativo, generalmente combinadas con áreas rojas, e incluso pueden verse también zonas ulcerativas o erosivas asociadas a esas placas de aspecto o superficie escamativa. Esto es una zona característica de este aspecto clínico. Y estas son algunas de las lesiones que preocupan siempre al clínico cuando ve un paciente con lupus, y esta manifestación en especial, porque esta es una enfermedad que tiene, la OMS la considera una enfermedad que tiene potencial de malignización, las lesiones en mucosa oral. Entonces, existe un riesgo de que estas lesiones puedan malignizar, y más porque en esa área anatómica hay incidencia
de los rayos solares. Claro. Entonces, eso es Y un por la efecto carcinógeno. transición, doctora, por la transición, obviamente que representa esa zona puntualmente, ese cambio de epitelio que existe. Ahí hay un cambio eso es una zona en que tiene carácter, no es la semimucosa, no es mucosa, pero tampoco es piel, pero además está en la transición con piel. Eso es una zona de impacto de las radiaciones ultravioletas. Entonces, si se considera lupus como una enfermedad que tiene riesgo de malignizar y además tenemos un factor como los rayos UV, Claro. todos conocemos el efecto carcinogénico que tiene, pues entonces allí eso es una de las lesiones que tiene más probabilidad de una transformación maligna, o por lo menos de los casos reportados en la literatura, de transformación a carcinoma de células escamosas. Eso es una de las zonas clásicas. ¿Ok? Importante. Entonces, claro, a tomar en cuenta. eso es importante. Y al igual que el líquen también tiene unas presentaciones clínicas que son más proclives a que se transformen de forma maligna. En el lupus pasa algo similar. Esta es una de ellas. La otra es una lesión característica que se desarrolla en paladar. Se desarrollan máculas o placas eritematosas que pueden estar combinadas o no también con áreas ulcerativas y erosivas. Pero lo más común es verlo como placas eritematosas, tal cual como se ve en la imagen, de bordes difusos, distribuidas por toda la superficie del paladar duro, no usualmente respeta el paladar blando y puede verse como un área macular o tipo placa central o única, o pueden verse dispersas como lo observamos aquí. Esta es la otra presentación clínica que les mencionaba, en donde hay riesgo de malignización. De hecho, nosotros tuvimos la oportunidad de publicar un caso en la revista Lupus de un carcinoma de células escamosas que se desarrolló en paladar, y la paciente, bueno, fue sometida a todo su tratamiento quirúrgico o oncológico y, bueno, los resultados fueron excelentes, porque lo ideal es identificar las lesiones. Claro, y para identificarlas a tiempo, que muchas veces, exacto. Me comentaba también que muchas veces estas lesiones son asintomáticas, entonces los pacientes pues no se dan cuenta. Entonces lo importante de un buen examen bucal es que todos los odontólogos tenemos que estar muy pendientes, no solamente de irnos puntualmente a lo mejor al motivo de consulta del paciente, a lo mejor al dolor específico que tenga en el diente o al detalle que quiera realizarse, sino hacer un examen exhaustivo pues de todas las áreas de la mucosa bucal, o sea, toda el área bucal, ¿no? Claro, porque ¿cuál es el problema que se presenta con el hecho de que sean... la literatura refiere que el 25% de los casos de mucosa oral afectada por lupus es asintomática, pero yo me atrevo a decir que el porcentaje es mayor. Sin embargo, cuando uno lee la literatura dice más o menos ese porcentaje, pero estoy convencida de que supera el 50%, porque esa ha sido la experiencia que nosotros hemos tenido. Claro. El paciente ni sabe que tiene las lesiones, entonces ahí hay dos implicaciones importantes. Exacto, desde en la que usted pudo estudiar, ¿los pacientes sabían que tenían esas lesiones? No lo sabían, no lo sabían. Bueno. No les dolía absolutamente nada. Entonces, fíjate, aquí hay dos connotaciones importantes. La primera es que la literatura, y nosotros también hemos podido corroborar eso, refiere que un paciente puede debutar la enfermedad con lesiones en cavidad oral nada más. Es decir, que la primera manifestación de la enfermedad, aun cuando es una patología que tiene un compromiso general y sistémico tan importante, las primeritas lesiones pueden ser en boca. Si el paciente no le molesta, claro, y además no acostumbra a hacerse un autoexamen de la cavidad oral, pues puede tardar semanas, meses, claro, ya teniendo los primeros signos y síntomas de la enfermedad y no desconocerlo. Entonces, mientras más rápido tú haces un diagnóstico, por supuesto, tú empiezas más prontamente a controlar la enfermedad. Exacto, claro, es verdad. Y como tú misma decías antes, si ese paciente, si se consigue la dosis perfecta y se controla medicamentosamente, se controla muy bien desde un principio, pues las probabilidades de que evolucione a una forma multisistémica es importante. Claro. Eso en primer lugar. Y segundo, que muchas veces nos confiamos de que el tratamiento sistémico que se le da al paciente va a controlar muy bien las lesiones orales. Y es verdad. Eso no es mentira. Sí, las lesiones se controlan muy bien. Puede suceder que solamente
justamente con el tratamiento sistémico las lesiones orales desaparezcan, ¿no? Eso es súper común. Y si el paciente entra dentro de ese 50% o un poco más que sí tiene síntomas, Sí. a veces no es ni siquiera necesario indicarles algo de manera tópica, porque el tratamiento, cuando inicia el tratamiento sistémico, las lesiones orales mejoran rápidamente. Perfecto, y se Entonces, controlan, claro. y se controla muy bien. Pero cuando la otra implicación clínica que tiene, que no generen dolor, es que el paciente puede estar ya en una fase donde hay ciertos signos clínicos que preocupan porque pueden ser sugestivos de que se esté iniciando un cuadro de evolución de malignidad, un carcinoma, y no se ve tan a tiempo porque el paciente no tiene síntomas. Todos sabemos que el carcinoma de células escamosas en sus inicios tampoco genera síntomas. Y entonces eso es algo que hay que tener muy pendiente. Sin embargo, el paciente con lupus controlado, que va a todas sus citas, es un paciente que está muy bien educado desde el punto de vista médico y de su enfermedad, cuando va a sus consultas, el examen oral siempre es una constante. Perfecto, claro. Pero primero, claro, cuando ya están diagnosticados, pues obviamente, así como hacen el chequeo de todos los sistemas, pues el chequeo de la cavidad bucal es clave. Pero el detalle está en cuando puede ser el detonante de identificar que el paciente presente esa enfermedad. O sea, cuando son quizás las primeras manifestaciones que tiene para luego, junto con una serie de criterios, ¿verdad? Poder hacer entonces el diagnóstico de lupus. Sí, ahorita que estás mencionando criterios, hay algo muy importante, lo iba a mencionar cuando habláramos de la otra presentación, lo podemos hacer simultáneamente. Sí. Otra de las presentaciones clínicas es la lesión ulcerativa. La lesión ulcerativa tiene predilección por desarrollarse en los carrillos y en la mucosa labial. Y tiene una característica clínica importante, y es que sus bordes están rodeados por unas estrías blancas a manera de rayo de sol. En esa publicación, Gaby, creo que hay otra úlcera donde se ve mejor esta característica. Sí, acá. Exactamente. Eso puede ser o una lesión ulcerativa o puede ser un área trófica, como de erosión. Y tiene unas estrías blancas a su alrededor. Esta es una presentación perfecta, exacto. Ahí se ven perfectas las estrías blancas, exacto. Doctora, ¿y esto no se puede confundir entonces con el líquen? Por supuesto, allí iba. Por eso son diagnósticos diferenciales tan importantes entre sí. Porque esta es la presentación que se parece mucho a la de líquen. Porque a veces no es esta clásica lesión que vemos allí, sino que puede ser un área más extensa, con estrías más alargadas, y eso puede generar más confusión todavía. Si además en el caso del paciente con lupus, las lesiones son bilaterales, más todavía, porque hay una premisa importante en el líquen plano, y es que las lesiones tipo estrías deben presentarse en los carrillos de forma bilateral. Si no están bilaterales, se debe considerar otra opción de diagnóstico. Y allí es donde entra el otro diagnóstico diferencial importante de esta enfermedad, que es las reacciones o las lesiones liquenoides, que pueden surgir muy especialmente, las referencias más importantes son por restauraciones de amalgama o restauraciones metálicas. ¿Ok? Esa es otra forma. En el caso de las lesiones liquenoides, ellas no son bilaterales así de manera característica como el líquen. Ok, o sea que entonces primero hay que ver si la lesión es bilateral o no. Si es bilateral, de una nos vamos a ir hacia la parte que pueda ser el líquen plano. Si no, entonces ya tenemos la opción de que pueda ser lupus, pero también entonces pudiéramos ver que sea una reacción liquenoide, ¿no? Entonces, y entre reacción liquenoide y la lesión por lupus, doctora. Bueno, busca la restauración metálica. Claro. Usualmente ves una asociación directa, ves el molar con el amalgama y ves cómo la mucosa contacta justamente en esa área. Es como muy clásico, claro, obviamente el paciente puede tener restauraciones metálicas bilaterales. Varios cuadrantes o algo, claro. Correcto. Allí te puede confundir un poco, pero cuando buscas la correlación de la aparición de la lesión con la presencia de la amalgama es muy característico. Porque o sea, ves la asociación. También, ¿no? O sea, directo como asociado y muy relacionado, pues. Entonces, claro, sí, a lo mejor pues las de lupus no hay nada
que pareciera estarla causando o ninguna otra causa conocida, más que entonces identificarla como una posible lesión de lupus. Pero como siempre, y de hecho yo siempre lo digo como cirujano bucal y pues por supuesto como profesora de radiología, que el diagnóstico definitivo pues siempre lo va a dar la biopsia. Siempre el estudio histopatológico es el que va a dar el diagnóstico definitivo pues de todas las lesiones. Y entonces, Sí, definitivamente. eso va a ser Ajá. también obviamente lo más importante, que si a lo mejor estamos dudando que en varios cuadrantes hay varias restauraciones metálicas, entonces dudar entre una u otra, todo, pues obviamente la conducta a seguir es tomar una biopsia de la lesión, ¿no? En el caso donde tú como clínico tengas casi la certeza de que se trata de una reacción liquenoide o una lesión liquenoide, nosotros acostumbramos a que indicamos el reemplazo de la restauración metálica por una restauración de resina o de algún otro material que se decida de acuerdo al caso. De acuerdo. Y se le da un tiempo prudente para que la lesión comience a dar muestras de ir involucionando hasta que desaparezca por completo. Uno siempre lleva registro fotográfico y eso ayuda a nosotros irnos orientando a que, mira, la lesión va en franca desaparición. Okay. Entonces, en eso, pero tenemos que tener... Claro, eso, también será algo como muy específico y un ojo clínico muy correcto. entrenado, doctora, también, ¿no? Claro. Sí, claro, claro. Pero, por ejemplo, hay algo interesante que hay algunos autores que dicen que cuando tú quieres diferenciar lesiones que son sugestivas de líquen, pero también de lupus, busca lesiones en paladar. Si hay lesiones en paladar, lo más seguro es que no sea líquen, sino que sea lupus. Claro. Sin embargo, yo he visto cantidad de pacientes que tienen lesiones en carrillos, tienen lesiones en labios, pero no tienen lesiones en paladar. Ah, claro. O sea, cuando la tienen en paladar es como fijo que sea lupus, pero pueden tener otra y no necesariamente tenerla en paladar e igualito, pues, puede la lesión de paladar es muy sugestiva de lupus. Ya. Cosa que no pasa en líquen. En líquen las zonas más clásicas de afección son encía, carrillo, lengua. Ajá, perfecto. Está bien. Labio también. Pudieran presentarse, pero también pudieran presentarse esas mismas lesiones descamativas, así como las acá en el lupus. No. En líquen puede haber lesiones en semimucosa labial, pero son estrías. Son como unas plaquitas blancas muy delicadas que recuerdan mucho a las estrías de Wickham que vemos en los carrillos en el líquen reticular. Pero no se ven esas placas. Esas placas son muy características de lupus. Hay una cosa interesante porque hay pacientes de lupus que cursan con todas las manifestaciones clínicas. Tienen lesiones en labio, en paladar, en carrillo. Y entonces en ese caso es mucho más sencillo para el clínico plantearse o presumir que se trata de un lupus y no de un líquen, por ejemplo, que es la que siempre nos tiende a confundir un poco más. Claro, porque van haciendo como el check y van viendo en todas las zonas y dicen, bueno, correcto. Tenemos esta aquí, tenemos esta en lengua, tenemos, en lengua no, perdón, tenemos en paladar, tenemos en carrillo, tenemos en labio y bueno, puede decantarse más hacia que se trate de lupus. Acá hay otra imagen, doctora, que no sé si puedo comentar también, que es la de la lesión macular eritematosa en paladar. Ajá. Esa es la misma manifestación clínica que mencionaba cuando vimos las máculas o placas eritematosas de paladar, solo que hay casos en donde se combina con áreas ulcerativas, como estas. Pero estas no son las clásicas lesiones ulcerativas con las estrías blancas irradiando en su borde, que son las que llaman las lesiones discoides de boca. Simplemente es una forma un poco más agresiva de presentación de las máculas y placas eritematosas de paladar duro, paladar óseo. Perfecto, está bien. Doctora, y es importante también saber que me lo preguntaban cuando puse la imagen que íbamos a conversar sobre manifestaciones orales del lupus, me preguntaron si afectaba a las encías, si podía cursar con gingivitis descamativa o con periodontitis, me lo preguntaban y les decía, bueno, vamos a hacerle la pregunta a la doctora y que la especialista en el área pues nos responda. Bueno, esa es una excelente pregunta y usualmente es de mucho interés para el periodoncista. Nosotros estamos acostumbrados que como líquen, pénfigo y penfigoide de las mucosas son patologías inmunológicas, sobre todo en el caso de pénfigo y penfigoide que son autoinmunes. Como ellas se caracterizan porque cursan con el signo clínico de gingivitis descamativa, se piensa que el lupus también, pero no es así. Eso no significa que en lupus no haya manifestaciones en encía, sí las hay. Okay. Pero
no se comporta como la clásica gingivitis descamativa a la que nosotros estamos acostumbrados. Sin embargo, cuando uno hace una revisión de la literatura, la hice recientemente porque tuve el honor de ser invitada por la Sociedad Venezolana de Periodontología ya hace unos pocos meses y les hablé de lupus y les hablé de líquen desde el punto de vista periodontal. Y hice una revisión muy profunda para tratar de confirmar esa experiencia que nosotros hemos tenido en la consulta con lo que dice la mayoría de la literatura, que no hay gingivitis descamativa en encías. Sin embargo, hay algunos autores que han reportado algunos casos muy similares a gingivitis descamativa. Pero cuando te pones a leer el reporte de caso, el diagnóstico no es claro. Cuando lees el reporte de caso, no llegas a el autor no te convence. Pues exacto, no es concluyente, pues. El autor no te convence de que sea realmente manifestaciones de lupus y no que sea un líquen. Ya, claro. Pero ¿y en esos casos, doctora? Porque puede que esa duda pueda o no pueda tener. O sea, ¿sí se han visto lesiones en encía en pacientes con lupus? Bueno, ¿qué es lo que nosotros estamos observando en la encía muy puntualmente del paciente con lupus? Antes de llegar a algo que te quería comentar ahorita. Okay. Por ejemplo, hemos observado un fenómeno clínico que se conoce como eritema gingival lineal. El eritema gingival lineal es una manifestación clínica característica de la candidiasis. Hay un tipo de candidiasis asociada que se llama así y es una línea eritematosa que se distribuye haciendo un festoneado en toda la encía libre o en todo el borde de la encía. ¿Ok? Entonces, hemos observado unos cambios clínicos muy parecidos en el paciente con lupus. Entonces me empezó a llamar la atención y empecé a revisar en la literatura a ver qué estaba reportado y conseguí una carta a un editor de la revista Lupus, que es una revista de impacto del área y casi todas las manifestaciones de la enfermedad están de una u otra manera publicadas allí. Y el autor había visto un caso en un adolescente de una presentación como eritema gingival lineal muy parecida a la que nosotros hemos estado observando en esa consulta. Okay. Y entonces él hacía el comentario de que estaba observando eso y decía, su interrogante era muy interesante porque decía, ¿esto es una manifestación de la enfermedad o simple y llanamente es un evento aislado que puede estar relacionado más bien a candidiasis? Entonces, yo creo que eso es algo que hay que investigar, definitivamente. Y sería bueno investigarlo, por supuesto, en combinación, medicina oral con periodontología, eso sería lo correcto, porque se tendrían todos los criterios. Claro que sí, es súper interesante, ¿verdad? Sobre todo por sí. Porque si me dice que hasta en esta revista tan importante y de tan alto impacto, todavía no han hecho como esa, poder certificar que si realmente está ligado o no a algún tipo de características a nivel de encía, correspondiéndolos con la enfermedad del lupus. Entonces, pues sí, obviamente es un tema que puede seguirse investigando y que puede tener más características a seguir desarrollando, pues. Yo no tengo muy claro si es una manifestación de la enfermedad. Yo estoy convencida, bueno, no me atrevo no quiero lucubrar, pero yo creo que como el paciente con lupus es un paciente que está inmunomodulado, inmunosuprimido, Cándida, que es un habitante comensal de la cavidad oral y que no pierde oportunidad para asociarse y actuar de forma patógena, entonces probablemente sea una candidiasis asociada en un paciente que tiene una condición de inmunosupresión. Por aquí Yolanda dice, vamos a hacerlo. Claro, amiga. Doctora, claro, eso está perfecto. Sí, hay que hacerlo, definitivamente. Una periodoncista, bueno, fíjense, y la doctora Yolanda, que también de la parte de medicina bucal y de periodoncia, están perfectas. Claro que sí, hay que hacerlo. Yo estoy convencida de que hay que investigarlo porque es demasiada casualidad que nosotros lo estemos viendo y que hace unos 2 o 3 años, creo que no tiene más de eso, la carta del editor, porque llamó mucho la atención. Para serte honesta, yo vi la imagen que el autor publica en la carta del editor y yo he visto casos mucho más patentes incluso que este. Wow. O sea, que es algo que definitivamente sí vale la pena, no solamente estudiar eso en particular, sino también tener más claro el estatus periodontal y la condición periodontal que tienen estos pacientes. Yo estaba revisando, te dije que no iba a revisar, pero revisé. Ya va, tengo que decir, porque la doctora me dijo, no, yo siempre repaso un poco, estudio, de hecho la doctora dijo estudio,
estudio, y que yo siempre estudio un poco antes de los live o todo, pero para esto no estudié. Y yo le digo, claro, doctora, que este es su tema, usted aquí está como reina. Igualito me pasó, doctora. Bueno, está bien, doctora. No, fíjate que, siempre leer o que chequear, obviamente. bueno, fíjate que siempre hago mi revisión desde el punto de vista de las lesiones orales de la enfermedad, pero en esta oportunidad hice la revisión diferente, porque ¿cuál es el impacto que tiene la enfermedad desde el punto de vista bucal en el paciente que padece lupus? Claro. Y encontré un artículo interesante, lo leí completo porque me llamó mucho la atención y creo que Fernanda dice, ella es súper estudiosa, doctora, usted siempre está al día. Bueno, encontré algo muy interesante. Ellos hicieron un estudio donde tomaron un grupo de pacientes y evaluaron la condición, el estatus oral del paciente con lupus. Y dicen que la condición bucal de estos pacientes es muy desfavorecida, que tienen problemas periodontales importantes, que casi todos son portadores de prótesis. Y además el estudio fue interesante porque agarraron una población de pacientes con lupus controlados y lo compararon con un grupo de pacientes de misma edad, mismo género, todas las mismas condiciones, pero sin el diagnóstico de la enfermedad. Y encontraron un deterioro muy significativo en la calidad de vida del paciente desde el punto de vista bucal. Casi todos eran portadores de prótesis removibles, casi todos con problemas periodontales importantes. También, exacto, por problemas con la higiene bucal de estos pacientes, doctora, como deficiencia en la higiene bucal y que a lo mejor eso haya contribuido con eso, o no tenía nada que ver. No. Fíjate que no, de hecho, una de las cosas que más les llama la atención a los autores es que ellos dicen, cuando comparamos el cuidado periodontal del paciente, las veces de cepillado y el uso del hilo dental, en el grupo de pacientes con lupus era superior que en el grupo control. Wow. Igualito la condición periodontal de los pacientes con lupus es que la verdad es que la enfermedad periodontal, de eso obviamente los periodoncistas que nos acompañan saben mucho más que yo, sin duda alguna, y que tú probablemente. Claro. Todos sabemos ya que la enfermedad periodontal se considera una enfermedad de carácter también inmunológico. Exacto. Y entonces, un paciente que tiene una enfermedad como lupus, que se considera la enfermedad autoinmune prototipo humana, eso significa que si usted quiere estudiar autoinmunidad y entender los mecanismos autoinmunes, estudie lupus, porque ese es un paciente que tiene riesgo o potencial de desarrollar o atacar o destruir sus tejidos de cualquier zona anatómica. Entonces, ese es un paciente que tiene un compromiso general importante. Si un paciente con esas características no tiene también afectado el tejido periodontal, pues es poco probable imaginárselo. Claro. Porque con seguridad lo debe tener afectado. Okay. Entonces, bueno, esta es una enfermedad que desde el punto de vista bucal tiene un impacto importante. Esto es un paciente que además tiene una enfermedad que cuando se manifiesta en boca tiene riesgo de malignización. Eso ya entonces es un problema adicional que tenemos. Hay que estar muy vigilantes de ellos. Nunca, o sea, como... monitorearlos, ¿no? Exacto, tener siempre monitoreados a los pacientes y más cuando ya se ha diagnosticado también como lupus. Claro que sí, si el paciente tiene lesiones bucales hay que llevarle seguimiento porque muchas veces las lesiones no desaparecen, se controlan. ¿Cada cuánto se mantienen? indicaría, por ejemplo, los controles para un paciente que tenga este tipo de manifestaciones orales? Bueno, usualmente en la consulta le evalúan la cavidad oral, pero si el paciente tiene sintomatología en boca, entra dentro de ese porcentaje que sí desarrolla síntomas, pues lo ideal es verlo cada vez que el paciente refiera que tiene síntomas, porque los síntomas se deberían poder controlar con el tratamiento tópico o sistémico, a menos que esté... También, doctora, el tratamiento tópico. O sea, en caso de que el paciente tenga pues molestia, algo de dolor, ardor, algo, ¿qué se le puede indicar o qué debería ser el tratamiento correcto para indicarle a estos pacientes? Bueno, como toda enfermedad inmunológica, el control se tiene que hacer con algún medicamento que tenga también acción inmunosupresora local, como esteroides. Lo ideal para tratar todas estas enfermedades es utilizar la triamcinolona en una presentación que se adhiere a la mucosa oral, es una base, se llama Orabase. Nosotros, por ejemplo, en Venezuela nunca hemos contado con la presentación, estos fármacos presentados así, que se puedan adherir a la mucosa oral. Sin embargo, en España sí se puede conseguir sin ningún problema. En otros países de Latinoamérica también, en Brasil se consigue Orabase sin ningún tipo de dificultad. Si no, nosotros lo que hacemos, acostumbramos es que
preparamos una solución, una mezcla con varias soluciones para ayudar con el pH, ayudar con la condición, con antialérgico, y adicionamos dexametasona o adicionamos alguna otra presentación, algún otro esteroide, y los resultados son excelentes. El paciente ya a los 2 días te refiere que no tiene nada de síntomas. O sea que la Esa es mejoría es prácticamente inmediata, ¿no? Con este tipo de Sí, muy tratamiento. rápidamente, Qué muy rápidamente. Es más, a veces ni siquiera lo hacen porque si el paciente está en consulta y arranca su tratamiento sistémico, como decir hoy, y hoy mismo se le dieron las indicaciones tópicas, cuando el paciente ve que sin haber hecho ya la mezcla ni habérsela colocado, ve ya que ya el mejora. segundo o tercer día de tratamiento Claro, no le molesta nada, no inicia el tratamiento es tópico. Esa verdad. es la realidad. Pero y es Ujú. común que pase más bien lo contrario. O sea, puede pasar eso, que aún con el tratamiento sistémico el paciente siga teniendo incomodidad o molestia o lesiones orales. O entonces tiene que ver con que el tratamiento sistémico no está ajustado, a lo mejor hay que modificar la dosis, que obviamente no nos compete a nosotros, sino a su médico tratante, pero que habría que como evaluar esa parte. O sea, si lo llega No, un paciente a la indudablemente. consulta y nos dice que está bajo tratamiento e igual se ve esa cantidad de lesiones bucales y manifiesta dolor o manifiesta molestias, todo, pues me imagino que hay que hacerle entonces, indicarle estudios e indicarle que continúe pues con su médico tratante para ajustar quizás la dosis, ¿no? En lo que el paciente es evaluado desde el punto de vista médico, Sí. generalmente el paciente inmediatamente se le ajusta la dosis, comienza a mejorar la sintomatología. Eso es una cosa increíble. Sin embargo, mi experiencia es que el paciente, aun cuando haga un rebote de la enfermedad o esté en una fase aguda, el paciente no tiene dolor en mucosa. Ah, Eso es una de las cosas más interesantes de la enfermedad desde el punto de vista oral. Es muy raro que el paciente refiera dolor, aun cuando tiene activa la enfermedad y la dosis que se le indica no está resultando la óptima. O de repente lo que pasa es que, bueno, el paciente viene con una dosis determinada de esteroides, el paciente está estable y se le quiere bajar la dosis, porque a lo mejor tiene una dosis muy alta y el médico ya considera que tiene suficiente tiempo estable y sin que la enfermedad se active. ok, Entonces empiezan como a ajustar un poco la dosis para que el paciente no esté tomando tanto esteroide. claro. Cuando a veces bajan la dosis, entonces la enfermedad tiene lo que se conoce como un rebote, o sea, la enfermedad, ese equilibrio que ha desarrollado, se pierde y otra vez el paciente entra como en una fase aguda. En esos casos tampoco hemos observado, aun cuando se alborota la enfermedad, que en boca genere dolor. Yo no he tenido esa experiencia, seguramente sí hay casos, sin duda alguna, debe haberlo, pero esa no ha sido mi Claro, experiencia. pero a lo mejor no dolor, pero igual sí que persisten esas lesiones a pesar de que el paciente esté bajo tratamiento, ¿no? Las lesiones, hay lesiones que nunca desaparecen. Mm. Que el paciente está estable, tiene una dosis perfecta, tiene su control renal muy bien, las lesiones cutáneas están controladas. Cuando abre boca y ves, ahí están las Ahí lesiones. está. Pero pueden disminuir, por ejemplo, disminuir de tamaño o Sí, en algunos casos pueden incluso desaparecer. Lo importante entonces sí, es claro que controlarlas, sí. pero Ujú. puede ser exacto como controlarlas o que no sigan creciendo o que no aparezcan en otras zonas, sobre todo por el potencial de malignización que puedan tener, ¿no? No, no tanto que aparezcan en otras zonas, sino que en la misma zona anatómica donde están no comiencen a cambiar Oh, clínicamente. Y entonces tú empiezas a ver de repente qué pasó con la paciente que estaba comentando que se vio en la facultad y de la que hicimos la publicación porque evolucionó un carcinoma. ah, Bueno, de repente la paciente se veía estable, la lesión en paladar siempre se veía con las mismas características y de repente comenzamos a ver que apareció una lesión ulcerativa como hacia un lado del paladar. Entonces esa lesión se dio tratamiento, la lesión no desaparece y entonces ya llegó un punto en que aun cuando tú tengas diagnóstico, si tienes una úlcera emergente con poco tiempo, la has tratado y no desaparece, el aspecto clínico no te gusta, pues entonces allí tú tienes que tomar una otra biopsia para ver qué está pasando. Entonces, perfecto. eso sí, hay que estar más atento a eso realmente, a que pueda de repente aparecer una lesión en otra área anatómica. Claro. Es que usualmente, como Son dije, esas Carrillo, áreas, exacto, igual son esas áreas. Pero a lo mejor no tanto en otra área exactamente. anatómica, sino eso que usted comenta, pues que aparezca otra lesión, o que aparezca otra al lado, que aparezca otra lesión y que esté a lo mejor en crecimiento o que no mejore. Doctora, y hablando entonces un poco de la biopsia, ya que lo comenta,
¿cómo debería ser lo indicado para tomar la biopsia en este caso? ¿Qué nos recomienda a nosotros como cirujanos para hacer la toma de la biopsia de una lesión de la que se sospeche que pertenece a una manifestación oral de lupus? Bueno, eso es una pregunta es muy interesante porque acabas de preguntarme muy específicamente cuando sospechas que es lupus y quieres establecer el diagnóstico. En esa circunstancia, lo que nosotros siempre recomendamos a nuestro cirujano de confianza, con el que siempre trabajamos, derivamos los pacientes, mira, hay que tomar una biopsia, te recomiendo que la hagas de tal zona. Si el paciente tiene lesiones en varias áreas, puedes escoger una sola de ellas, la más representativa. Sobre todo cuando el paciente ya tú le has hecho algunas otras pruebas Claro, ya puedes diagnósticas y ya te hay... más o menos sospechar que se trata de lupus, ¿no? Si lo quieres confirmar al 100% con una lesión de boca, pues la recomendación es tomar una biopsia de la lesión y paralelamente tomar otra muestra, pero de mucosa aparentemente sana adyacente donde está la lesión. Una va a ser, la de la lesión va a ser para el estudio anatomopatológico convencional con la coloración universal de eosina y hematoxilina, y la otra la vamos a utilizar para hacer una prueba de inmunofluorescencia directa, que es una prueba inmunológica complementaria del diagnóstico. ¿Por qué se manda a hacer una inmunofluorescencia directa? Porque en estas enfermedades autoinmunes, muy especialmente en el lupus, lo que se está sucediendo es un proceso inflamatorio importante en la zona de unión entre el epitelio y el conectivo. Eso es lo que los dermatólogos llaman una dermatitis de interfase. Para nosotros no es así porque nosotros no manejamos mucosa oral, no es piel. Claro. Pero lo que está pasando es... ¿Puede ver esa diferencia entre el epitelio y el tejido conectivo? Lo que está pasando allí es que el epitelio está indudablemente dando señales de que hay algo antigénico, o sea, hay algún antígeno no identificado que el sistema inmunológico lo está reconociendo y está afectando el propio epitelio. Entonces, casi todo se sucede en la zona de unión. Entonces, por debajo de la capa de células basales se acumulan. Que acá hay una imagen también en el artículo, doctora, la voy a poner mientras usted va comentando sobre esto. Voy a poner acá. Eso es una inmunofluorescencia directa. No sé si notan que hay una línea que está separando el epitelio que está a la derecha del tejido conectivo que está a la izquierda. Esa línea es lo que se conoce como una banda lúpica. Y no es otra cosa que en esa área se llegan a acumular inmunoglobulinas y ciertos elementos del sistema del complemento que son una muestra clara de que la inflamación está activada. Entonces, ese estudio, así como lo ven, como lo muestra Gaby, eso es una inmunofluorescencia directa positiva para lupus eritematoso porque es una banda lúpica, es una banda que no es exactamente continua, es granular. El problema que se nos presenta con esa imagen de inmunofluorescencia directa, para diferenciar de líquen, es que en líquen podemos observar una imagen idéntica, muy parecida, pero lo que está depositado en esa zona de unión, en el líquen, usualmente es fibrinógeno. Mientras que en lupus es inmunoglobulina G, inmunoglobulina M y factores del sistema del complemento como C3, por ejemplo. Entonces, eso es lo que va a diferenciar positividad para líquen, positividad para lupus. Sin embargo, cuando ves la imagen es muy parecida, es idéntica, por decirlo así. Pero lo que marca el elemento diferencial de ambas es que en una es fibrinógeno y en la otra son elementos del sistema inmunológico. Entonces ahí también está, pues obviamente lo importante de saber dónde tomar la biopsia, que no va a ser solamente de la lesión como tal, sino de tejido sano que esté adyacente a esta lesión para poder identificar esta banda, ¿no?, que acabamos de ver. Correctamente. Eso te va a ayudar, eso es un elemento complementario para tu diagnóstico. Generalmente, en todas las enfermedades que son de tipo autoinmune, que se manifiestan en cavidad oral, con muy pocas excepciones, nosotros recomendamos hacer inmunofluorescencia directa, sobre todo pénfigo, pemfigoide, líquen, lupus. Estas 4 patologías, muy especialmente el estudio de inmunofluorescencia directa, es importante para el diagnóstico. Ahora, si tú vas a tomar una muestra porque estás viendo que la lesión se está comportando distinta, está cambiando, hay algo que no te está agradando clínicamente, ya tú tienes diagnóstico, pero tú quieres saber si esa lesión quizás está transformándose en un carcinoma, porque ya sabemos el riesgo,
Un riesgo del 5%, ojo, no lo he dicho hasta ahora. ¿Verdad que sí? Importante de comentarlo, claro. Es un riesgo bajo, o sea, el líquen se maneja entre 1 y 7%. Ok, Porque también es un desorden con potencialidad de malignización. En el caso del lupus es más bajo, o sea, la probabilidad de malignización se estima en un 5%. está bien. Pero el riesgo existe. Y hay algo interesante, y es que la OMS, a través de los años, ha ido cambiando algunos aspectos relacionados a las lesiones con potencialidad de malignización. Ha ido incluyendo algunas patologías. Jamás ha sacado lupus y tampoco ha sacado a líquen. Se siguen manteniendo como desórdenes que tienen este riesgo, aun cuando hay algunos autores que dicen que el riesgo no existe. Sin embargo, hay casos publicados en la literatura. Claro. Y la OMS... OMS... Exacto, y si todavía se mantiene a pesar de las distintas actualizaciones que haya podido hacer la OMS, pues obviamente es por algo. Entonces, importantísimo. Okay. ¿Para qué le ponemos? Claro, bueno, en ese caso... No sé, dice C. Prasi, excelente charla. Mi querida doctora López es una dura y excelente amiga y persona. Saludos. César, saludos. Igual que... Bueno, fíjate que... Doctora, cualquier persona que quiera hacer algún aporte, algún comentario, puede dejar su pregunta por acá o puede ponerlo también en la cajita de preguntas, que pues estoy segura que la doctora Janet con muchísimo gusto pues nos va a responder. Así que, bien, doctora, fíjate que estábamos hablando de qué cosa diferencia yo tomar una muestra para diagnóstico u otra para descartar que algo que se puede estar generando malignidad allí. Sí. Bueno, en el caso de que yo quiera descartar que la lesión se esté transformando en un carcinoma, pues yo solamente tomaré una biopsia de la zona, del área más representativa de la lesión. Perfecto. Mientras que con fines diagnósticos yo debo tomar muestra de la lesión y además para la inmunofluorescencia. Ok. ¿Y cómo saber entonces qué tipo de biopsia tomar? ¿Qué es lo mejor que recomienda usted? ¿O depende a lo mejor también de otras características, de cómo se vea el aspecto en general del paciente, de si está descompensado o no? O sea, ¿cómo usted recomendaría que se haga para buscar ese potencial o pensando que pudiera ser una lesión maligna o simplemente para diagnosticarlo? ¿Qué sería como lo más recomendable? En el caso de lesiones donde hay sospecha o hay riesgo, sospecha de riesgo, pues, debemos tomar la biopsia del área clínica primero una biopsia incisional. En ambos casos debe ser incisional. Eso. Siempre. En el caso de riesgo o de sospecha, una del área más representativa. Generalmente áreas donde se vea mucho eritema, ulceración, tomar algo de la úlcera y algo del tejido adyacente a esa lesión ulcerativa. Ok. En el caso de que tú quieras hacer diagnóstico, pues ya sabemos que de mucosa aparentemente sana, adyacente a la lesión, y de lesión, independientemente de si la tomes de labio, de la tomes de carrillo o la tomes de paladar, debes tratar de tomar lesión. Al patólogo le importa más eso que tú, incluso que ver la zona de transición con tejido sano. Claro. Le importa más que la muestra de la lesión sea bien representativa y además que sea profunda, porque bueno, sabemos que existe un riesgo en este tipo de lesión. A lo mejor más que la extensión, eso, la profundidad para poder abarcar pues todo el tejido. Y también eso que dice es importante porque en ocasiones también, dependiendo quizás de la lesión o algo, tendemos quizás a tomar precisamente eso, como que la lesión y un poquito como de tejido sano, de lo que consideramos como tejido sano. Pero en estos casos, y pues en líneas generales, pues me dice que lo importante es tomar de la lesión en sí y que si queremos establecer bien el diagnóstico de una zona donde no se presente lesión, que vamos a saber que obviamente todo va a estar afectado porque el paciente presenta la lesión, si es lo que se determina en el estudio, o sea, que si el paciente presenta lupus, pero pues obviamente buscar algo que se vea que está indemne, por decirlo así, que la mucosa no tenga ninguna presencia de ninguna lesión, una úlcera, nada. Correcto. ¿Por qué la insistencia en la inmunofluorescencia directa? Porque quizás se lo están preguntando y quizás lo ven como un estudio exagerado. Existen unos criterios diagnósticos de lupus. Entre los años 70 y los años 80, un autor muy importante de apellido Schott, que es de Dinamarca, y estudió mucho lupus y sus manifestaciones orales. Ha sido el aporte más importante que ha tenido muy especialmente las lesiones orales de esta enfermedad en la literatura mundial.
Escribió de lupus oral de todas las formas habidas y por haber, describió las lesiones orales de todos los puntos de vista. Incluso uno de los trabajos histopatológicos más interesantes de las enfermedades inmunológicas que se manifiestan en boca lo hizo este señor y tomó más de 50 variables histopatológicas para analizarlas de lesiones de lupus para establecer criterios diagnósticos de la enfermedad. Entonces, él publicó los 5 criterios diagnósticos de SHOT de la enfermedad, del lupus oral. La OMS más tarde también propone sus 5 criterios diagnósticos, que para serte honesta, tú los comparas con los de SHOT y son prácticamente lo mismo. ¿Sí? Sí, prácticamente. Ahora, ¿dónde voy con esto? Cuando tú ves lo que tanto la OMS como SHOT proponen como criterios para el diagnóstico de la enfermedad y evalúas cuáles son las características histopatológicas clásicas del líquen, con muy poquitas excepciones se parecen. O sea que hasta en la histopatología. Ajá, yo iba a preguntar eso, doctora. Exacto, que qué se veía en la histopatología que pudiese determinarnos que se trate de lupus. O sea, algo puntual que vea histopatológicamente que diga, sí, esto es lupus. Y que, exacto, ¿por qué tener que hacer entonces la inmuno? Solamente con la histopatología no es suficiente. Bueno, porque es lo que te digo. Claro, sí hay ciertas cosas muy características de lupus y otras cosas muy características de líquen. Por ejemplo, en el líquen hay un importante infiltrado de células linfocitarias dispuestas en banda por debajo del epitelio. Es como una banda de linfocitos. Okay. Y además, los mamelones epiteliales cambian su morfología, entonces ya no se ven tan redondeados y se ven más puntiagudos. Y la literatura incluso los describe como que parecen unos dienticos de serrucho. Eso es muy característico del líquen. ¿Por qué? Porque también el sistema inmunológico está atacando el epitelio. Y entonces la primera capa que se ve afectada es la capa de células basales. Y entonces hay degeneración hidrópica de la capa de células basales. Ahora, ¿qué pasa en el lupus? En el lupus también hay infiltrado inflamatorio crónico subepitelial, no tan en banda como el líquen, pero lo hay. Los mamelones no son tan puntiagudos, pero pudiera eventualmente verse también un fenómeno. La destrucción de la capa de células basales es común para ambas. Hay unas estructuras llamadas cuerpos de Sibat que también están en ambas. En el lupus hay también infiltrado inflamatorio, pero más profundo en el corium o en el tejido conectivo. Pero en el líquen eventualmente también lo pudieras ver. Entonces, sí hay ciertas diferencias histopatológicas, pero no son tan contundentes a veces. Depende del caso. Hay casos que son de libro, otros no tanto. Entonces, allí definitivamente la inmunofluorescencia es muy importante, porque si da positiva para fibrinógeno, eso ya descarta lupus, ya no da lugar a duda, por ejemplo. Ya ahí sí con eso ya se tiene la certeza. Prácticamente, porque fibrinógeno se acumula fibrinógeno casi exclusivamente en líquen, no lo ves en lupus ni lo ves, por ejemplo, en pemfigoide, como que no cabe la comparación, pero bueno, también se hace inmunofluorescencia. Exacto. No, pero es muy importante eso porque, claro, me dice que sí hay ciertos detalles, ciertas características que pudiesen ser diferentes, pero que no todas las lesiones son iguales. Y hay lesiones entonces que hasta histopatológicamente pueden ser un tanto confusas. Entonces que por eso, pues, lo ideal es realizar la inmunofluorescencia para buscar esa positividad a fibrinógeno, ¿no? Sí, si estás buscando diagnosticar líquen, pues seguramente fibrinógeno dará positivo. Si no, si es un lupus, dará IgG, IgM o C3 del complemento positivo. Poder hacer como la diferencia con respecto al fibrinógeno, fue lo que quise comentar. Es que estoy viendo, que me confunde porque estoy viendo que ya se está acabando el tiempo, doctora, de esta primera hora. Entonces voy a cortar para que no nos quedemos así hablando a mitad de algo que estemos conversando y abro nuevamente para continuar y bueno, ya luego la conclusión, ¿le parece? Muy bien, chévere. Ok.